Continuamos caminando por donde ellos habían indicado. Subimos por el risco por un camino, seguido de la segunda parte del bosque muerto. Y ahí continuamos hasta llegar a más árboles, los cuales comenzaban a tener vida. En cierta forma sus hojas verdes junto al viento cálido del lugar me tranquilizaron un poco después de la brutal experiencia. Aunque al cerrar mis ojos se me venía a la mente la escena de caer de aquel precipicio. Las muertes de las personas. Adela, y sobre todo la horripilante apariencia de Clemencia. En conjunto me causaba escalofríos. Por esta acción Renata se percató. Tranquilo. En nuestro refugio tenemos ropas secas. Puedes usarlas mientras se seca la tuya. Gracias. Ustedes también están mojados y algo sucios. Renata se rió. Bueno. En batalla eso es muy común. Aunque planches tu uniforme y lo tengas todo bonito, al final del día termina manchado y estropeado. Aunque vale la pena si defiendes a alguien. Silencio su hablar. Se mordió su labio, parecía ejercer tanta presión que sus dientes perforaría la carne. Ni siquiera era ella, y percibía su enorme coraje de no poder haber defendido a esas personas. Como llevaba de la mano a la pequeña niña, la frustración debió ser más grande por ver cómo esa pequeña se quedó huérfana. Esta era una ocasión en donde uno solo puede callar, esperar a que la persona deje de tener sus emociones en revoloteo. O se le puede causar aún más daño del que ya tiene. Así que solo escuche la voz de César. Sé que hemos caminado por un buen rato, pero ya casi llegamos al refugio. Estoy empezando a reconocer las talladuras en los árboles. ¿Talladuras? Pregunté. Mire a los troncos. Observando líneas verticales talladas en ellos. Las seguimos y por fin llegamos a un edificio en medio del bosque de arquitectura renacentista. Abandonado por el tiempo, dándole cierto aire siniestro que me recordaba a una iglesia. César tocó la puerta de madera varias veces en un orden extraño. De inmediato me di cuenta que era una contraseña. Y de un pequeño hueco, se abrió una parte de ella que mostraban unos ojos negros que se impresionaron al ver a César. Esta persona le habló. César. ¿Lograron encontrar información de otros sobrevivientes? A lo que él respondió. No, señor. Sucedieron muchas cosas. Pero se lo contaré al entrar. Por favor, tenemos a una niña. La única que sobrevivió a lo que nos enfrentamos. El hombre cerró esa pequeña parte, y abrió por completo la puerta. Nos adentramos, lo primero que vi fue el interior del edificio iluminado por antorchas donde cerca de ellas se encontraban personas sentadas en el suelo. Las penumbras contrastaban una imagen de absoluta derrota y tristeza. Por el caos que se vivía en la intemperie. Siendo ellos lo más afectados por no estar acostumbrados a un infierno como este. Simples mártires en busca en la espera de su salvación. Entre ellos pude ver a niños siendo abrazados por adultos. Mujeres en el suelo en posición fetal o abrazando sus piernas. Adolescentes esperando indicaciones de los adultos o recargados en la pared con una cara escasa de vida. Y por último niños preguntando el cuánto tiempo estarían ahí o volverían a ver a sus padres. Cerré mis ojos por la impotencia del coraje por ver esto. Me daban ganas de correr. Buscar una esperanza rápida y ponerle fin a esta injusticia. La voz de César me hizo abrirlos de golpe. Renata. Lleva a Ender en donde tenemos las ropas. Yo le contaré todo al señor de lo que vivimos. No vayas a soltar a esa pequeña hasta llevarla con los demás niños. Sí. Por aquí, Ender. El lugar era de lo más parecido a una iglesia, así que no me quedé con la duda. Renata. Perdón que pregunte. ¿Qué fue de este lugar en el pasado? Perdóname porque no te aclare esa duda. Pero cuando llegué a este lugar ya estaba. Quien me brindó su apoyo en el pasado es el señor que habla en este momento con César. Algunos tenemos más tiempo que otros, incluso años. A pesar de que sigan pasando, ninguno envejece. Un fuerte aire de miedo se metió a mis pulmones por tal hecho. ¿Acaso en verdad este lugar era algún territorio olvidado por el tiempo? Tragué saliva tratando de soportar el impacto. Violeta. Se sujetó la nariz destornudando. Perdónenme chicos, pero debo ir a buscar un pañuelo, los veo dentro poco. Se apartó, por ende Renata. La niña y yo seguimos hasta llegar a una puerta que al abrirla vimos a una mujer adulta que guardaba unas cosas en cofres viejos. Se expresó ante tal acción. Oh Renata, ¿por qué abres la puerta así de pronto? Este es un vestidor. Renata. Se mostró apenada por su acción tan descuidada. Lo siento mucho.
Es que a veces se me olvida. Llevo cargando tantas cosas en mi cabeza. La mujer le respondió regañándole. Que no vuelva a suceder. Si no quieres ver a una persona desnuda a tu edad. Y mira quién tienes ahí. A una pobre niña. ¿Qué hubiera visto ella si se encontraba un hombre adentro? Lo lamento mucho, en serio. Ha sido un día difícil. Bueno. Espero que lo fuera así. Pero ya que tuviste un mal día, déjame darte una buena noticia. En los lugares donde el grupo 2 buscaba ropas para nuevos sobrevivientes encontraron algo fabuloso, mudas de ropas de nuestra época, y nada de vieja pasada de moda del siglo XV. La líder ladeó la cabeza mostrándose con los ojos bien abiertos respondiendo con asombro. Eso es imposible. No. No lo es, entren por favor. Ella abrió el enorme cofre para mostrarnos lo que estaba adentro. Para mí no fue de mucho impacto. Aunque no diría lo mismo con Renata, la niña. Y la mujer. Ambos ojos oscuros brillaron al ver un hermoso abrigo negro abotonado de mujer, el cual olía a nuevo. Este precioso es de lana y huele a perfume. Parece recién sacado de una tienda. Dios. ¿Cómo sucedió esto, Andrea? La mujer levantó los hombros. Pero siguió sacando cosas del cofre. También encontraron zapatos, tenis y botas. Como si esto fuera una respuesta a nuestras necesidades. Aunque preferiría armas actualizadas. Pregunté algo desconcertado. ¿Qué tal suministros militares como lo son comida en lata? Ambas se miraron como si yo fuera un bicho raro. Andrea comentó. Es nuevo, ¿verdad? Sí. Aún no le explicamos todos los detalles de nuestro día a día. Pero en cuanto se cambie le diré lo que hacemos y cómo vivimos. Así que me pondré esto para cambiar este viejo abrigo. Después de que las damas se vistieran me tocó entrar al lugar. En privado empecé a vestirme con lo que encontré en ese baúl. Una camiseta de cómodo algodón color blanca. Unos pantalones militares negros cómodamente hechos para el campo de batalla, con una hebilla plateada cuadrada reluciente. Y aunque me doliera el cambiarlas, me coloqué nuevas botas militares un poco más largas que las anteriores que se ajustaban con 5 hebillas junto a sus agujetas. Me recordaban a unas de piratas, aunque con esencia gótica bastante cómodas. A pesar de sentirme completamente seco, aún me sentía incompleto debido a que mi chamarra azul aún se encontraba húmeda. Así que tras colocarme unos guantes negros busqué por la ropa de antaño. La cual olía a guardado. A pasado, diría yo. Entre tantas cosas de antaño, encontré un abrigo que de tan solo verlo me hizo abrir mi boca de lo presentable que era. Como si en algún punto del pasado le hubiera pertenecido a un príncipe. Una pulsada muy dolorosa en mi corazón surgió, al pensar eso, obligándome a recordar al cuento del pequeño príncipe junto a las personas que dejé atrás al caer aquí. Abuelo Josué. ¿Ya habrás llegado al hotel donde te indique? Solo espero no tardar en salir de aquí. Decidido me coloqué el abrigo. Saliendo del sitio caminando a donde se encontraba Renata y la niña ya cambiada con un abrigo nuevo, y pantalones de cargo muy similares a los anteriores. Mientras se agarraba de la cintura me respondió. Mira nada más. Veo que alguien sabe de moda. Pero ¿por qué ese abrigo tan viejo? Me avergoncé por su sinceridad. Bueno, me recuerda a una cosa de la infancia. No es importante. Debemos concentrarnos en nuestro plan. Me parece bien, Ender. Renata se agachó para estar a la altura de la pequeña niña. Oye, puedes ir con Andrea. Te llevará a un lugar donde hay muchos niños y con juguetes de madera que están nuevos. Te lo prometo. Si alguien te molesta, no dudes en decírmelo. La niña negó con la cabeza diciendo que quería a su papá. No se iría lejos de nosotros hasta no volver a verlo. No entendía la gravedad de la situación. Confesó que su madre y ella llegaron aquí justo después de que atravesaron un enorme puente en su auto. Pero no recuerda cuándo salieron de él, para encontrarse en un campo de césped que le pertenecía a este mundo. Era de suponer que su padre no viajó con ellas a este lugar. Así que aún se encontraba en el mundo real, por así decirlo. Me acerqué a ella. Recordando e imitando la cálida sonrisa de la policía Jessica, una que jamás olvidaré. Me arrodillé y le dije. Escucha, nos encontramos en un mundo muy distinto al que naciste cuando eras una pequeña bebé. Este mundo es un misterio muy grande por resolver. Pero en cuanto lo hagamos estoy seguro de que encontraremos la salida donde podrás ver a tu papá. Porque al igual que tú yo deseo ver a mi abuelito para quitarle toda preocupación. Seguramente tu papá también estará preocupado.
Así que no dudes en que muy pronto encontraré una forma de sacarte de aquí. Créeme, tengo experiencia salvando niños. A mis 7 años salvé a quienes serían mis mejores amigos de un orfanato muy feo. Esto es pan comido para mí. ¿Lo dices en serio?, dijo mientras suspiraba de la tristeza. Al igual que sus ojos se veían cansados con ojeras las cuales conocía muy bien al ser el resultado de un trauma como lo era el perder a su madre. Le acaricié su cabeza. Luego peinando su cabello corto de color moreno. Salvé a muchos niños ese día. También planeo hacerlo en algún futuro. Para que ninguno sufra lo que yo viví. Empezaré a probarme a mí mismo contigo. Te sacaré de aquí con todo mi esfuerzo. Te lo prometo. Levanté el dedo meñique jurando una promesa de la cual tenía miedo por sus innumerables amenazas presentes. Aunque si deseas cambiar algo, sobre todo si se trata del mismo mundo, debes tener firmeza en ti mismo en lo que deseas hacerla. Y para un niño alguien así puede convertirse hasta en un héroe. Ella levantó su meñique y lo enganchamos. Prométemelo, Ender. Por supuesto. Puse-me a hablar por desconocer por completo su nombre. Marina. Dijo con su inocente y dulce voz. A lo cual al soltar mi dedo con el suyo le respondí. Ve con los demás niños. Tú déjamelo todo a mí. ¿De acuerdo? Le guiñé el ojo tratando de darle mucha confianza. Asintió con su cabeza. Tomó de la mano a Andrea, quien la guiaba hacia un cuarto con demás infantes. ¿Realmente estará bien? No te preocupes. Las salas están resguardadas por mujeres de confianza como Andrea. Además estamos en lugares donde no han sido vistos por los zombies y aquellos cadejos. Ni muchos menos por los gobernantes, quienes pocas veces se levantan de sus tronos. Aunque últimamente Adela es la más activa de ellos. Lo que me hace suponer que la maldita de Clemencia está tramando algo. Aunque las noticias de Platea ya no han llegado desde hace meses. Quizás signifique que la guerra entre ambas esté más fuerte, que no le permite dar tiempo a Platea de mandar a sus mensajeros, o quizás estos son asesinados en el camino, no lo sé. Si no han recibido noticias acerca de esa mujer, puede significar también que los territorios puedan estar muy lejos. Esto es malo, tardaremos en llegar si es así. Por cierto, Ender, cuéntame eso de que salvaste a huérfanos. Es algo difícil de hablar. Quisiera. Mi historia fue interrumpida por un comentario lanzado por el pasillo que hizo eco debido al cuarto tan amplio. Oye, Renata, necesito que vengas aquí, por favor. Tu equipo necesita hacernos un favor urgente. Quien lanzó estas palabras era el mismo señor que nos recibió en la entrada. Se escuchó tan desesperado que nos tomamos de urgencia esto. Salimos trotando hasta él. Quien al ver que estábamos a punto de llegar se dio media vuelta para guiarnos hasta la entrada, donde César y Violeta ya se encontraban secos con nuevas ropas. Bien, escuchen. Debido a que el equipo anterior encontró nueva ropa bastante actual, decidieron cambiar el objetivo principal en eso, usando todo el tiempo en traer grandes cantidades. Así que no fueron al pueblo a un par de kilómetros de en donde los atacaron. Así que necesitaré que vayan ustedes por el encargo de más flechas, ballestas y arcos. Es lo que más está escaseando. ¿Podrán hacerlo? El trago enorme de saliva me parecía cortarme la garganta al inconformarme por un pequeño detalle que se le escapaba a este señor. Así que dije: disculpe mi comentario. ¿Pero qué tan lejos está? El hombre se expresó con sinceridad. A unos 2 kilómetros de aquí. Tardaremos el resto del día en llegar hasta ahí. Si me pongo a pensar detalladamente, llegaremos muy noche. César. Me puso su mano en mi hombro como si me dijera que me calmara. No te preocupes. Entre facciones nos cuidamos. Una vez llegamos ahí dormiremos con los demás supervivientes. Eso no es lo más importante. Violeta, díselo. Ese pueblo será nuestra primera parada para ir a encontrarla, porque fue uno de los pueblos donde Platea estuvo esparciendo su voz de revolución. Uno de los sobrevivientes o combatientes podría decirnos en dónde puede estar ella, o tan siquiera darnos un punto por donde empezar a buscarla. Emocionada, Renata apretó sus puños y casi gritando dijo: Es cierto. Ahora que recuerdo eso, pasó los primeros meses de la rebelión. No te preocupes, solo será ir y venir. Además, los caminos que tomamos son por el bosque y nuestros mapas ya están marcados. Solo es cuestión de tener los ojos bien abiertos. Mira el suelo que reflejaba mi creciente nerviosismo. Bien.
Si es un lugar para encontrar pistas que me lleven a una debilidad de Clemencia, entonces iremos de inmediato. Estoy empezando a sentirme ansioso por todo lo visto. Necesitaré algo con que defenderme. Los tres sonrieron. Una felicidad que transmitía orgullo. Violeta se acercó a una banca de madera de esas que están en las iglesias. De ella levantó una especie de palo envuelto, que al desenfundarlo de la tela que lo cubría se reveló una espada española antigua, con restos de oxidación. No sé usar espadas, respondí con sinceridad. A lo cual, formando una mueca, Renata comentó: Es mejor que ir con las manos vacías. No, pero si no puedes tan siquiera romperle el cráneo a uno de especie azteca, entonces ¿sabes algo más? Puedo boxear. Eso no me sirve. Necesito que sepas usar armas cuerpo a cuerpo o ballestas, porque el usar patadas o puñetazos te expone más, y sin mencionar que las armaduras duelen al pegarles con las manos. Tendrás que usar esto. Violeta. Me acerco la espada. La tomé y, a pesar que se veía ligera, pesaba un poco. Es mejor que nada. Y supongo que nos iremos caminando. Sí. Ahora prepara tus piernas, que nos espera una larga caminata. Sin más, aquel hombre de barba larga nos abrió la puerta para ir a cumplir la misión. Que para ellos era una de muchos, pero para mí, la primera en este mundo. ¿Saben qué le dijo una pelota de fútbol a un pato? ¿Qué le dijo? Pregunté, esperando una respuesta ingeniosa. Patéame. Violeta se rió, esperando a que nosotros tuviéramos la misma reacción. Yo solo sentí las mejillas acaloradas de la pena. En cambio, César dio su humilde opinión. ¡Qué chiste tan malo! No tiene sentido para mí. Mientras que Renata se mantuvo seria. Son unos aburridos. No comprenden la comedia. ¿Qué me dices tú, Ender? Fue ingenioso, 10 de 10. ¿Ven? No fue tan difícil. ¿De dónde sacas chistes? De los libros de escuela para payasos a la que asistí. ¿Era pública o qué? Ah, qué gracioso. Al menos fui a una. Malo que fuera como aquellos que la hacen trunca y terminan subiéndose a los autobuses con cara de que los van a mandar a pena de muerte, y cobran por chistes malos. ¿Lo dices por experiencia? Ya basta. Mantengan su concentración alrededor. Renata, tienes que relajarte, ya hemos caminado por estos caminos, y nada malo nos ha pasado. Tiene razón. Pero si no guardas silencio, terminaremos muertos por tus chistes. Violeta hizo un gesto enojado tan gracioso, con un puchero que la hizo cruzar sus brazos. Todos son unos aguafiestas. Así estuvimos por todo el camino. Los chistes de Violeta no me molestaban en lo más mínimo. Al contrario, me dejaban librar toda tensión. Además, el bosque de cierta manera me hizo disfrutar un poco más el camino tan pacífico de ahora. La convivencia de estos tres me hizo preguntarme el cómo era de sus cotidianidad antes de entrar a este mundo. Sin embargo, me sentía tan apartado que solo podía ver sus acciones, creando una mueca por la incertidumbre, de la cual, tras el berrinche de Violeta con César, se percató de mi gesto. Oye, ¿qué sucede? ¿En realidad te parecen molestos? No. Para nada me han desestresado un poco. Solo que se me han venido cuestiones a mi mente. Levantó su mano apuntándome. Sobreactuando, les respondió a los chicos. ¿Ya ven lo que hacen? Por interrumpir mis bromas le han provocado una crisis existencial. Por si no lo saben, mis chistes pueden sanar cualquier mente perturbada. Entonces cúrasela contándole tu relación amorosa. César, eres cruel. Ya no te vuelvo a hablar. ¿Me harías un favor? Por eso te considero una buena amiga. Violeta entrecerró sus ojos con sus cejas mostrando enojo. Con un puchero más grande. Después movió su rostro mostrando desprecio sobreactuado. Por si no lo sabes, nunca he tenido una relación amorosa. Eso suena muy triste. ¿En verdad nunca has tenido una pareja? Negó con la cabeza. Negativo. No es que me interesara mucho que digamos. Ella se recargó en mi hombro con fuerza. Y se acercó a mi oído susurrándome. Aunque muchos pretendientes se morían por mí. ¿De verdad? Pregunté ingenuo, a lo cual César volvió a responder. En eso no se equivoca. Terminaba matándolos a todos con su gracia. Si tuviera la capacidad de matar con mis chistes, ya estarías 3 metros bajo tierra. Ya basta. Se los digo como última advertencia. Estamos a punto de llegar a un pueblo donde se encuentra gente inocente y sus ruidos pueden atraer a uno de esos malditos zombies. O a la bruja de Adela.
Recuerden que ella puede saltar tan alto o volar. Así que miren al cielo. César. Asintió sin reproche. Violeta. Quito su rostro chistoso a uno de tristeza, pero tras suspirar observo el cielo. Rompí el incómodo silencio. Oigan, perdonen que pregunte. ¿Pero qué fue lo último que recuerdan antes de venir a este lugar? Renata apretó los puños. César llevó sus dedos a la barbilla mostrándose pensativo. Y Renata volvió a sentirse triste. Ninguno me respondió. ¿Dije algo malo? César me respondió de inmediato. Para nada. De hecho, a lo que lo mencionas. Recuerdo el estar en mi auto rumbo a mi hogar. Había salido de un largo día de trabajo en el laboratorio con los demás ingenieros. Tenía mucho sueño. Y después desperté en el bosque. Algo similar le sucedió a Renata. Así es. Me encontraba de camino de vuelta a mi hogar tras un largo día de entrenamiento con la espada. De hecho, me estaba durmiendo en el autobús. Creo que me quedé dormida y después desperté en este maldito mundo. ¿Qué me dices tú, Violeta? ¿Qué fue lo que hiciste antes de llegar? Podría darnos muchas pistas. El gesto de molestia en ella se presenció ante mí por primera vez. Antes de decirle algo, ella fue más rápida que yo. Nada interesante. Estaba trabajando junto con mi madre en la maquiladora. Después, al igual que ellos, sentí mucho sueño. Tanto que solo recuerdo la máquina de costura desvaneciéndose por los múltiples destellos de mi vista cansada. Mi madre sintió esto también. Ambas nos dormimos y terminamos por despertar en el techo de un edificio renacentista. Una especie de sueño que nos trae a este mundo. Eso suena como una especie de transición. Sí, Ender. Yo también lo pienso así. Como si por medio de algún sueño lúcido nos transportaran aquí. Es algo que no se debe dejar a un lado. Por cierto, ¿dónde está tu mamá, Violeta? ¿A ella le gusta que salgas a aventuras tan peligrosas? Una vez más expreso tristeza. Ella ya no está a mi lado, Ender. Solo puedo decir eso. Me impresioné por su comentario. Abriendo mis ojos por la vergüenza de haber preguntado algo como eso. A la vez sintiendo la boca tan amarga como volver a tener aquel lastre que perfora mi corazón y se expande como una cadena pesada cada vez que camino por la pérdida de mi progenitora. Ante esta posible decaída solo pude decir: lo siento mucho. Sin pensar alguna palabra de aliento por mi experiencia de poder compartir su pérdida. Todos atentos. Estamos a punto de llegar a la colina que va directo al pueblo. Así que empiecen a ir rápido, que el atardecer ocultándose es un contrarreloj y el límite es la noche. Ella empezó a trotar y le seguimos el paso. Por el resto del camino del bosque. Que dejó de tener árboles al salir por una llanura que a lo lejos tenía una pequeña colina donde un enorme molino giraba por el fresco viento avecinando la noche. Corrimos hasta él. Subimos la colina con algo de dificultad y al rodearlo hasta llegar a su puerta nos percatamos del pueblo a donde debíamos llegar. Tierra a la vista. Por fin. Velo y mis queridos camaradas estamos a pasos de llegar a completar nuestro encargo. Violeta expresó una mueca similar al de un pirata. Luego fingió que sus manos eran mira lejos y los puso en sus ojos para ver el pueblo. Renata llevó sus manos a la cintura. Bueno, a decir verdad fue un camino desestresante. Quisiera que así fueran todos los días. Es verdad. Tan solo miren, el pueblo se encuentra muy tranquilo. Esto me recuerda a una imagen de pintura que te puedes encontrar en la casa de la abuela, y el viento está fresco. Sin mencionar la linda puesta de sol. Da un contraste de lo más relajante. Así es. Hasta dan ganas de sentarse aquí para ver juntos la apuesta. Comenté suspirando. Es un pueblo muy grande. De hecho, está tan tranquilo. No deberíamos confiarnos. No se preocupen. Dudo mucho de que este buen pueblo sea encontrado. Hemos venido a él un sinfín de veces, no creo que aparezcan los malditos zombies. Mientras miraba a Renata, una luz amarillenta se iluminó en su cabeza. Después una fuerte explosión que llegó hasta nosotros. Observé el pueblo, y apenas lo hice, su centro tenía una enorme llamarada que me trajo el crudo recuerdo del anterior. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto no puede estar pasando. ¿De dónde vino ese ataque? Del cielo, del maldito cielo. Ocúltense en la sombra del molino. Lo hicimos. Nos pegamos ocultándonos en las sombras, observando a la dirección donde apuntaba César. Y desde arriba se podía ver un punto de color morado que voló por el cielo hasta llegar al otro lado del pueblo, bajando en un par de segundos.
Esa cosa tenía un horrible color morado. Sí. Debe tratarse de ella. Renata abrió los ojos preocupándose de algo. Rápido, es probable que haga el hechizo de levantar a los muertos. Debemos ayudar lo más pronto posible, andando. Esta vez apreté los dientes. Por miedo. Pero la gente valiente no es así sin antes experimentarlo. Así que tras prender la carrera, empecé a trabajar el cerebro buscando la manera de cómo moverme en combate contra los soldados muertos de Clemencia. Pero sobre todo encontrar la manera de volver a activar aquella aura plateada. Y esto último me causaba mucho miedo. Tengo las últimas flechas de mi facción. No puedo desperdiciarlas en vano. Ellos confiaron que las usaría para matar a todos aquellos malditos que han asesinado a inocentes. Malditos muertos sabrán lo que es la flecha de la justicia. Sin duda las palabras de César me hicieron reflexionar. Violeta se dijo animada. Somos rayos de luz que se meten en oscuridad para iluminar a quienes nos necesitan en penumbras. ¿Heroicidad? Pregunté. Recordé aquel momento donde salí disparado para salvar a la niña. El coraje de mi temperamento ardiendo como la poderosa flama celestial de la justicia. ¿Fue eso? La voluntad me mantiene fuerte. Mi orgullo de ser una rebelde que busca la protección de esas malditas gobernantes me hace ser una guerrera formidable. Voluntad. Confianza. Heroicidad. ¿Qué me faltaba a mí? Todo parecía ir en cámara lenta. Ver mi vida pasar ante mis ojos por combatir en esta batalla. ¿Qué es lo que me falta a mí? Respondí. Cerré los ojos momentáneamente interrogando nuevamente en mi psique retumbado en eco. ¿Qué es lo que me hace falta? Mortua me. Se escucharon estas palabras resonando por todo el pueblo, las cuales traspasaron mi cuerpo. Los veo salir de la tierra. Prepárense. Abrí los ojos presenciando el cómo los zombis aztecas junto a soldados españoles surgían listos para dar combate. Llegamos a la posición de nuestros enemigos. Lleno de vigor. Levanté mi espada como si fuera lo último que hiciese en el mundo. Salté lo más alto que pude. Y arremetí contra el primer saco de huesos que mi vista presenció. Una vez perforé a la mitad su cráneo junto a su gorro de plumas. Se derrumbó al suelo cual títere. Mis latidos del corazón eran feroces, se igualaba al mecanismo de una locomotora, pero al igual que mi reacción de seguir batallando no se detuvo en ese primer enemigo. Porque su cuerpo en el suelo me dejó ver los próximos acercándose lentamente. Esta vez alzando sus espadas de madera y metal. Sin reacción de un miedo primitivo. Me armé de valor y corrí hasta el soldado más cercano. El cual alzó su espada. Mi reacción fue bloquear su ataque. El choque entre espadas fue tan brutal que pensé se romperían en el contacto. No me esperé una patada en mi tórax por parte de mi enemigo. Resultado de esto. Una caída al suelo que me obligó a expulsar toda mi adrenalina. Entumeciendo el dolor por segundos. Y reaccionando instintivamente giré en el suelo. Evitando un pisotón de su bota metálica. De inmediato. Me levanté con solo mi mano girando con ayuda de ella para derrumbar a mi enemigo en cuestión de segundos. Abriéndome paso para subirme arriba de este y perforar la punta de la espada en su cráneo. Fui testigo de cómo la luz verde se apagó de sus huecos craneales. De inmediato. Me quité de encima. Pues un zombi azteca vestido con lo que era la piel de jaguar deteriorado se puso en 4 patas. Rugió junto a un alarido gutural emprendiendo una carrera apenas terminó. Similar a un depredador llegó hasta mi posición saltando con la intención de atraparme. Por cuestión de instintos. Me aparté usando una voltereta de combate militar. Que hizo caer a mi atacante al suelo. Destrozándose el cráneo por el fuerte impacto. Me volví al frente. Y vi delante de mí a los enemigos. Un tercer zombi azteca levantó su escudo para lanzármelo. Solo fue cuestión de tumbar el resto de mi cuerpo al suelo. Tras pasar. Mi cabello logró despeinarse por el contorno del escudo girando rápidamente. Ni siquiera en combates de prácticas había sentido tanta adrenalina. Así que me puse de pie. Lanzándome a quien me arrojó su escudo. Ambos levantamos nuestras respectivas espadas de material diferente. Él de madera carente de obsidiana. Y yo mi espada de metal oxidada. Al chocarlas el impacto fue más brutal que el primero. Mis venas de los antebrazos resaltaron a tal punto que parecían explotar. Esta vez. Me aparté del choque con un giro de 180 grados. Levantando la pierna. Lanzando con toda la potencia de mi adrenalina una recta hacia la barbilla del azteca que logró destruirle la podrida quijada que salió disparada como un boomerang hacia un destino desconocido. Me dirigió la mirada.
emitiendo un rugido proveniente de ese esquelético pecho. Así que ante su dolor, volvió a levantar su espada, la cual bloqueé de inmediato. Aunque esta vez, un movimiento brusco hizo salirse primero de este encuentro, y al mismo tiempo impactándome su brazo en mi nariz, desconcentrándome. Bajé la mirada por unos instantes. Segundos suficientes que mi enemigo aprovechó en darme un fuerte tablazo en mi espalda. El dolor se esparció en ese lugar como una descarga eléctrica que llegó hasta mis hombros. Un dolor tan agudo, tan repentino que me hizo quejarme. Antes de recibir otro en la nuca, salté hacia atrás, tropezándome por el tambaleo del dolor, cayendo de espaldas, sintiendo con más potencia el sufrimiento de aquel momento que ni siquiera me podía dar el lujo de apretar mis ojos, porque mi enemigo ya se encontraba encima de mí, levantando su espada de madera decisivo en aplastarme la cabeza. A punto de llegar a ella, conseguí bloquearla a último momento, ejerciendo la mayor fuerza que me permitiera la adrenalina con los enormes deseos de vivir. Ese muerto se percató de mi terquedad, así que tras subirse encima de mí, acercó su cuerpo para que su espada llegara a mi cabeza. Un choque de fuerzas en el que él estaba ganando por mi desventaja del suelo. Solo podía ver los huecos de aquel cráneo que sin la necesidad de ojos expresaba el deseo de muerte en mi existencia, brillando en esa enfermiza luz verdosa fantasmagórica que salía de otros orificios de su cráneo como el humo de una olla a presión. A punto de perder la batalla, un chiflido hizo levantar el rostro del muerto. Oye, perrito, aquí. En menos de un segundo, una flecha atravesó el cráneo del azteca, acabando con su vida. Me lo quité de encima para volver a la batalla. También para darme cuenta que aquel que me salvó era César, que recargaba su ballesta con otra flecha. Gracias. No me las des. Concéntrate, ahora somos un equipo. Trata de mantenerte en una posición fuera del alcance de mis disparos, si no quieres que una flecha se te encaje en tu espalda. Sí. Tras asentir, me aparté del campo de visión de César, corriendo hacia otro azteca, el cual al verme hizo lo mismo. Este solo tenía un escudo partido a la mitad, que levanto de inmediato al recibir el impacto de mi espada. Hizo lo mismo varias veces con la intención de destrozar más la podrida madera, hasta que logré tumbarlo con la potencia de otra patada de giro. Gracias a mis botas de combate, el patear el escudo lejos no me causó ningún daño. Apenas miré a mi enemigo en el suelo, le aplasté la cabeza sin remordimiento, destrozando en pedazos su cráneo. Después miré cómo 3 soldados de la conquista se acercaban usando sus escudos junto a sus espadas. No podía con aquello. Así que, usando mi cerebro agudizado en ideas de lucha a muerte, me lancé a por el escudo partido a la mitad, alejándome de quienes decían llamarse mi equipo. Guardé de inmediato mi espada en su funda, levanté con todas mis fuerzas el escudo, y observé a los zombies con un éxtasis asesino. Se los aventé con toda la fiereza de mi primitivo instinto, cayendo en uno de ellos, distrayendo a los otros. Tal distracción me hizo tener el tiempo suficiente en correr hasta el lugar donde estaba César, y escuchar los gritos de mis aliados en combate. Destrúyanlos a todos. Recargando otra flecha. Hagan presión. Hagan más maldita presión. Ellos, al igual que yo, estaban ocupados. Los soldados que dejé atrás trotaban, si bien eran lentos. En una situación así me pisaban los talones. Así que una vez llegué al primer escudo que me lanzaron, lo tomé acomodándolo de tal forma que protegiera del muslo o al cuello. A toda velocidad corrí con este hasta llegar al segundo contrincante, tacleándolo con todo el impulso de mi cuerpo, destrozándole la columna que dejó sin la capacidad de mover el resto de su cuerpo. Aunque esta acción mía me hizo caer al suelo, vulnerable. Mi estómago fue objetivo de una patada en mi abdomen que me hizo toser, como también retorcerme del agudo frío dolor de la bota metálica de mi agresor. Intenté levantarme, pero recibí otra, que me hizo acostarme nuevamente en el suelo. Giré de inmediato en la tierra, mareándome, y al mismo tiempo alejándome lo más posible de aquel enemigo. Al momento de que mis brazos quedaron pecho tierra, me impulsé con todas mis fuerzas volviendo a levantarme. Aunque atolondrado por el mareo, me percaté de cómo el enemigo llegó hasta mí, levantando su escudo, el cual recibí de lleno en mi cuerpo, sintiendo un dolor indescriptible por la potencia de ataque. Así que apreté los dientes. Cerré el puño con todas mis fuerzas. Lo disparé entre el hueco abierto del casco, cayendo en donde debería de estar la nariz. Fue tan brutal
similar a cuando la lanzaba uno al saco de boxeo o las maderas que alguna vez rompí en el pasado en prácticas. Y esta vez el cráneo de mi enemigo se destrozó en 1000 pedazos. Pero el dolor que me dejó era insoportable. Así que para hacerlo de lado, me cargué con más adrenalina desenfundando mi espada, llegando hasta otro soldado enemigo el cual tenía su armadura un poco brillante. Aunque en diversas partes como los hombros o el pecho estaban oxidadas. Este levantó su espada de igual forma como los anteriores. Choqué la mía con la de él. Aunque esta vez la hice bajar con todo mi cuerpo. Y gracias a un brusco movimiento de mi parte, conseguí que la espada de mi enemigo fuera soltada. Salió volando, girando varias veces en el aire hasta que dio a dar a la fría tierra. Adolorido me dejé llevar por la ira, tratando de ignorar los futuros moretones. Así que sin parar azoté una y otra vez mi espada en el reanimado en donde cayera, creando un sonido metálico enloquecedor por mi frenesí asesino que no parecía tener calma. Hasta que en una de esas conseguí zafarle el casco, el cual salió volando. Y aprovechando la oportunidad, alcé mi espada. Sin piedad la bajé destrozándole la cabeza, pero dando como resultado el fin de la vida de mi arma, la cual se partió a la mitad. Agitado, me percaté de mis aliados quienes combatían fervientemente. Quizás un poco menos acelerados usando en todo momento la práctica que habían adquirido a lo largo de su tan movida supervivencia. César lanzaba sus flechas a los revividos españoles. Aunque en una de esas Renata le dio una orden. César, no podemos seguir perdiendo el tiempo en la entrada, debemos adentrarnos lo más rápido posible. Usa las flechas contra estos enemigos restantes. Las dos apártense entonces. Las chicas se quitaron apenas escucharon la advertencia. Violeta casi se cae de sentón por no ver su retaguardia, de tan solo 3 saltos hacia atrás Renata ya estaba al lado de César. Este último consiguió tiros perfectos que entraron en los huecos de los ojos. Por lo tanto tomé otra espada española que guardé en mi funda. Después la de madera con la que me golpearon. Al terminar de levantarlos César ya había terminado con los muertos de la entrada. Corrí hasta mis amigos, esperando la siguiente indicación. Enrojecida Renata comentó. Todos adentro. Debemos distraer a los muertos que estén persiguiendo a los sobrevivientes. ¿Pero qué hay del humo? Nos sofocará. Ender, el pueblo tiene varias salidas. Haremos el mayor escándalo posible atrayendo la atención de aquellos esqueletos hasta las afueras. Violeta se veía decidida. A lo cual César, mientras recogía las flechas incrustadas en los cráneos, me dijo. Ya lo hemos hecho en el pasado. Los atraeremos hasta las afueras del pueblo. Una vez ahí, seguiremos el combate, ¿de acuerdo? Renata se acercó a mi rostro diciéndome. Solo síguenos. Confía en nosotros. Asentí con la cabeza. Así que emprendimos el plan. Listos en seguir nuestro combate. Siguiendo el camino de tierra de este pueblo construido de piedras color crema que se volvían poco a poco rojizas por la llamarada que se extendía en los techos de madera a cada segundo. Al ver gente saliendo de las casas, rápidamente César les gritaba que fueran por el camino en donde nosotros vinimos porque estaba libre de aquellos soldados muertos. Violeta le siguió gritando a todo pulmón que me hizo apartarme de ella por su timbre de voz. Renata brincaba diciendo que por aquí estaba el camino seguro. Su alboroto fue suficiente para empezar a llamar la atención de la gente, quienes corrieron alejándose lo más rápido posible de sus casas en llamas. Hasta que de pronto empezaron a surgir del suelo más de aquellos muertos. Atáquenlo rápido antes de que se levanten. Así lo hicimos. Lo más rápido que pudimos comenzamos a aplastar las cabezas. Pisadas o pateadas a sus cráneos fueron suficientes. Sin embargo, esta acción no fue del todo eficiente porque los más lejanos empezaron a levantarse por completo. Gritaron y trotaron hasta nosotros. Así que corrimos hasta ellos, impulsados por nuestras ganas de luchar, apartándonos en el último segundo para evitar el ataque colateral de nuestras espadas. Para este punto perdí la atención de ellos. Sin embargo, la orden de Renata fue suficiente para darme una idea de lo que debíamos de hacer. Destruyan a estos. Una vez nos liberemos, llamaremos la atención y los alejaremos. Seguido de un grito de coraje que supongo lo soltó al encajar su espada en el cráneo. Esta vez no me dejaría llevar por la ira o mis sentimientos. Por lo tanto usé la espada de madera como si fuera un bate de béisbol y el cráneo de un helado azteca como pelota. Apreté la parte inferior al tope de adrenalina.
Al lanzarlo en la parte posterior del cráneo le arranqué el mismo. Después hice lo mismo con otro que intentó tomarme por mi lado. Después giré con una patada que le arrancó los huesos de los antebrazos a un soldado. Más presión, joder. Más presión. Gritaba Violeta, quien en una de esas se robó a uno de mis enemigos, cortándole de una tajada la cervical, metiéndose a mi círculo de combate. Ambos nos arrojamos a los que nos rodeaban. Con más potencia que antes arranqué el brazo de uno que sujetaba su espada. Después le golpeé con la parte superior de la tabla destrozándole la mandíbula. Sin embargo, en un descuido uno de ellos alcanzó a empujarme con su escudo al suelo. Caí a este dando un giro y levantándome e impulsándome con una mano. Aún así, el azteca que me golpeó no me dejaría en paz hasta verme completamente muerto. Levanto su espada de madera que tenía consigo pequeños cristales de obsidiana. Ante esta amenaza, recogí mi madero, que usé para bloquearla. Y apenas llegaba a este apreté los ojos. No solo para resistir la potencia del choque, sino para evitar que un fragmento me perforara el ojo. Una vez la presión empezó a ejercerse, tuve que pedirle ayuda nuevamente a César. César, necesito una mano. Por aquí. De inmediato. Observe cómo una flecha atravesó el cráneo, dándome segundos para respirar y girar a verlo gritándole el gracias. Pero al hacerlo le dije que algo estaba detrás de él, porque un soldado salía levantando su espada de un callejón rocoso. Aunque Renata fue más rápida que mi advertencia, dándole una poderosa patada al soldado que cayó al suelo justo al lado de César. Detrás de ti, Renata. Otro que se lanzaba hacia Renata, quien apenas se levantaba. Fue perforado de su pecho porque Violeta en últimos segundos arrojó su espada, que atravesó por completo a un azteca. Luego observé a otro que se acercó a Violeta en su retaguardia. Volví a sujetar mi espada como un bate. Violeta, agáchate. Ella sin pensarlo lo hizo dándome vía libre en azotar en los podridos dientes del conquistador, que fue el último que nos estorbaba. Por aquí. Rápido. Indicó Violeta, quien rápidamente fue corriendo. La seguimos, haciendo todo el escándalo posible así, mientras que César usaba todas sus flechas a aquellos enemigos que intentaban abalanzarse de los techos de las casas, en una emboscada de muerte. Un poco más. Ya veo el verde césped que ilumina el atardecer. Gritó una agitada Violeta. Y finalmente dejamos atrás a aquellos muertos, aunque lo sabía, mi temor de perder en este combate se acrecentaba en un frenético latido junto a un sudor helado escurriendo a raudales de mi rostro. A tal punto que me congelaban mis gestos con el aire del atardecer. Solo un poco más. Grité con la esperanza de no helarme más en mi imparable miedo. Hasta que en una de esas decidí voltear hacia atrás, percatándome de cómo del negruzco humo salían aquellos muertos, trocando mientras un ataque de espasmos los inundaba. Al igual que abrían sus mandíbulas, mostrando ese color verde brillante entre el humo que podría deformar la propia luz del fuego que lo creó. Aunque de ellos no. Por su fuerte luz, que no era otra que la de la muerte. Me volví al frente. Aceleré las piernas una vez salimos de aquel pueblo. Aún no acaba, chicos. Terminaremos esta pelea en este lugar. Así que deténganse. Renata frenó su andar. Se giró rápidamente, preparando su espada como una esgrimista a punto de combatir. César, por su parte, arrojó su ballesta a un lado. De su cintura desenfundó una cuchilla de hoja enorme que fácilmente podría atravesar una garganta. Mientras Violeta también sacó un cuchillo similar. Y yo solo pude esperar el grupo enemigo saliendo del callejón que iluminaban con su poderosa luz, que se apagó por el hermoso crepúsculo que nos daba en nuestros sudados rostros, que a pesar de estar mostrando cansancio, los cambiamos por ira ferviente en no mostrar debilidad a los enemigos, quienes levantaron sus espadas una vez estaban a unos 7 metros de nosotros. Y entre ese espacio, algo ocurrió. Una especie de burbuja oscura, que en su interior tenía una luz morada acumulándose. Se incrustó en el espacio que nos separaba de nuestros enemigos. Después hizo un sonido vibrante que se acrecentó, al igual que se volvió tan morada que su tan anormal aspecto nos hizo dejar de lado el instinto de lucha por la intriga. Pero para nuestra mala suerte, la curiosidad mata al gato. Esa burbuja terminó en una implosión, generando un estruendo horrible que desató una onda expansiva que nos hizo salir disparados hacia atrás, a unos 7 metros de largo. Por mi parte, perdí la espada en el proceso de la explosión. Giré varias veces en el suelo, ensuciándome, raspándome y sobre todo acrecentando el dolor de mi espalda. Por fortuna seguíamos en una pieza y alineados.
aunque acostados, con la enorme pregunta de lo que había sucedido. Al igual que intentando levantarnos lo antes posible por alguna especie de enemigo. Esa suposición la descarté al ver a los huesos de los enemigos cayendo desde el cielo hasta nuestra posición. Cúbranse. Les grité. Imitaron mi posición. Pecho tierra con las manos cubiertas en la cabeza, evitando que un pedazo del hueso se incrustara en mi cráneo. Aquel escenario fue de lo más perturbador. Parecía que las nubes soltaron huesos en vez de lluvia. Incluso un cráneo aún con casco cayó justamente al lado de mí, rebotando y rodando hasta perderse. Después el silencio absoluto. Precavidos. Levantamos nuestras cabezas lentamente, buscando indicios de alguna amenaza acechándonos. Volteamos a todos los lados como si en cualquier momento saliera. Hasta que César abrió su boca y miró justamente arriba de él, poniendo una cara de terror al ver aquello que provocó tal burbuja mágica. El resto le imitamos. Y oh por Dios. En el cielo rosado ahí se encontraba ella, volando desde lo más alto con una sonrisa arrogante mientras cruzaba sus brazos. 1, 2, 3 y 4. La mujercita y sus patéticos amigos lo recuerdo perfectamente. Pero el otro, nunca lo había visto en mi vida. ¿Será ese chico? Aún así, si no lo es, me divertiré un poco con él. ¿Qué más da? De seguro es otro más del montón. Así que terminemos esta parte de la misión. Ver cómo bajaba del cielo hasta unos metros a nuestra posición era de lo más horrible. Adela me asqueaba. Ni siquiera bastó un día entero para empezar a odiarla con pasión por todo lo que hizo, y quizás ya cargaba con vidas inocentes antes de que yo llegara. No sé si fue por mi coraje de querer verla muerta, lo que me hizo levantarme primero que mis aliados, o alguna otra cosa. Pero sí tenía en claro algo. Quería romperle la cara. Así que, mostrando nulo miedo ante una desventaja tan obvia, me puse en posición defensiva de boxeo, sin perderle de vista en ningún momento. Era consciente de su velocidad, quizás un golpe bien dado a su rostro la haría caer. Mis pensamientos fueron interrumpidos por sus molestas carcajadas. ¿En serio? Ni siquiera has hablado y ya me hace reír. Te advierto que no pienses en tonterías. No sabes de lo que soy capaz. Podría sacarte la columna en tan solo un instante, y cuando menos te lo esperes te la enseñaría en tu jeta. Así que perdono esta falta de respeto si te arrodillas ante mí. De cierta forma su amenaza me hizo sentir miedo, aunque la posición de su poder encendió un sentimiento que ardía como las poderosas flamas del infierno, que al mismo tiempo me hacía ver con ojos enfurecidos a la maldita de Adela. Era coraje. De acuerdo, idiota, ya han pasado 14 segundos y aún sigues con esta falta de respeto. Te mostraré de lo que puedo ser capaz. El infierno te parecerá un juego de niños comparado a mis acciones. ¿Está listo? Y... Tras su pregunta lo sentí nuevamente. El calor de aquella vez que desató mi coraje de la impotencia al ver a Marina a punto de ser asesinada. Sin otra opción a mi ventaja. Lo usé. Recorré esa vez al igual que las injusticias causadas por Clemencia junto a Adela. Grité de tal forma que mi voz normal pasó a una más gruesa por el corajudo sentimiento. Te mostraré una técnica que ni tú misma sabías que existía. Ella volvió a carcajearse. Así que tienes mucho valor, ¿eh? Entonces prepárate. Adela de un solo salto voló a toda velocidad hacia mí. Las caras de Renata, César y Violeta las imaginé por un momento. Voluntad, confianza y heroicidad. ¿Qué me faltaba a mí? Lo supe en ese instante. Coraje. Recibí de lleno el cabezazo de Adela en mi nariz, que me hizo volar varios metros como también caer al suelo. Ante esto los chicos gritaron un fuerte no, por creer que había muerto. Por parte del enemigo se burlaba, mofándose de su formidable fuerza. Tranquilos. Seguramente no sufrió mucho. Su cerebro debe estar hecho pedazos en estos momentos. Tengan en cuenta que fui piadosa. Pero a ustedes les espera un... ¿Eso fue lo mejor que puedes hacer? Pregunté enojado, mientras me levantaba sintiendo nuevamente aquello que me hizo estallar con la fuerza de un volcán. Imposible. Escuché la palabra de Adela. A pesar de que sangraba de la nariz, me mantuve firme y le grité una vez más a quien tanto odio le acumulaba en ese momento por hacernos menos. Y se reflejaba mi temperamento en el aura plateada desencadenada en mi cuerpo. Nuestro inimaginable coraje nos hace incalculablemente fuertes.